Bueno, bienvenido, bienvenida. Vamos a ver en este vídeo la resolución del examen de informática de auxiliar del Estado, el examen que se hizo en diciembre de 2024. ¿Vale? Estamos grabando en mayo, se nos ha ido un poquito el tiempo, pero bueno, espero que merezca la pena esta resolución del examen porque vamos a ver cosas muy interesantes sobre cómo ha sido este examen, ¿vale? Algunas preguntas tipo que ha habido todas con el mismo patrón, que es un patrón muy interesante a tener en cuenta en exámenes tipo test. Y después haremos unas estadísticas de las preguntas que yo considero que han sido fáciles, normales, tirando a complicadillas y putadas grandes, ¿vale? Y también incluso para los más curiosos veremos qué porcentaje de preguntas estaban incluidas en el temario original de Opocade, ¿vale? Bueno, dicho esto, empezamos por la pregunta número 11, que es la primera de informática. Nos dice cuál es el documento digital que contiene los datos identificativos de su suscriptor y le vincula con unos datos de verificación de firma y confirma su identidad. La pregunta es muy enrevesada, pero no te está diciendo más que cuál es ese documento, ese archivo, ¿vale? Ese fichero que tiene mis datos para que yo pueda identificarme digitalmente y firmar digitalmente. ¿Y qué es eso si no otra cosa que el certificado FNMT del ciudadano? ¿Vale? Esta pregunta se entiende que hay que saberla, en este caso la respuesta A, porque incluso estás obligado a tenerlo, ¿verdad?, para poder inscribirte en las pruebas selectivas, con lo que esta pregunta, ¿vale? Lo único que veo un poco es que puede complicarse por el enunciado, pero muchas veces lo que tenemos que hacer es quedarnos con la idea, ¿vale? Va a ser un argumento muy común en esta resolución, comentaros que las preguntas no van con truco, ¿vale? Es muy rara la pregunta que tenga algún truco. El año pasado creo que cayó alguna. Creo que era la pregunta de si error, que si tenía punto o no tenía punto esa función. Parecía que podía ir con cierto truco porque daba a entender que la estaban poniendo adrede y tal y cual. Bueno, pero en general las preguntas no van con ningún truco, no van a maldad, ¿vale? Entonces, está enunciado, tenemos que quedarnos con verificación de firma y confirmar tu identidad, ¿vale? Y ese no es otro que el certificado, ¿de acuerdo? Vale, indica cuál es de los siguientes dispositivos propuestos se utiliza para la impresión. Bueno, en este caso yo creo que es fácil, que es el plotter, ¿vale? Que son estas impresoras súper tochas que utilizan sobre todo los arquitectos pues, para sacar los planos de edificios y tal, ¿vale? Bueno, esto en el tema de informática básica, la parte de impresión, seguramente lo tengas en tu temario y si no lo debes de tener. Ya es una pregunta que ha caído, preguntada de otra forma, pero ya ha caído anteriormente, ¿vale? ¿Qué es el contenido destacado de Windows 10? Dice, es el contenido anclado a la barra de tareas, la característica de Windows que muestra diferentes imágenes de fondo y en ocasiones ofrece sugerencias en la pantalla de bloqueo. ¿Vale? El contenido anclado a la área de acceso rápido o es el tipo de contenido que se puede seleccionar para que se muestre en Microsoft Edge. Bueno, es la B, ¿vale? Es una característica de Windows para imágenes de fondo. Si nos vamos a la configuración, ¿vale? Inicio, personalización, fondo, vemos que tenemos 4 opciones. La imagen, una imagen que yo pongo de fondo, puedes seleccionar una de mi equipo, una de las predefinidas, el color sólido, ¿vale? Una presentación de fotos, de imágenes, ¿vale? Que puedo configurar pues el orden, el tiempo que tarda cada imagen y tal, y luego el contenido destacado, ¿vale? Que es justo lo que me pregunta. ¿De acuerdo? Así que contenido destacado en este caso es la opción número B, ¿vale? Número B, no, letra B. Indique cuál de los siguientes tipos de datos se corresponde con el siguiente dato, 6,21, ¿vale? Ya es la segunda o tercera vez que veo que una pregunta con tipo de datos, ¿vale? El tipo de datos, si nos vamos al temario, es posible que no encontremos ningún apartado, ningún epígrafe de ningún tema donde encaje, ¿vale? Pero es verdad que en la parte de software, ¿vale? Del tema de informática básica, sí podemos hablar un poquito sobre los conceptos básicos de la programación, ¿vale? Pero muy básico, donde sí se pueden meter estos tipos de datos. En Opocademy este año se ha incluido un apartado exclusivo a esto con información muy básica, ¿vale? Simplemente para saber detectar los tipos de datos y alguna cosa más. En este caso yo creo que sí podemos descartar claramente un entero y un booleano. Sabemos que un entero es un número entero, ya sea negativo o positivo, sin decimales. El booleano ya sabemos que es verdadero o falso. Y luego entre lista y coma flotante, es verdad que esa coma puede decir, bueno, es que puede ser 6,21, 17, 44. Vale. Yo entiendo que puede
expresar o llevar a error, ¿no? Lo cierto, verdad, es que cuando yo expreso una lista en tipo de datos suele estar siempre marcada bien entre paréntesis, bien entre llaves o bien entre corchetes, ¿vale? No es normal verla así directamente, ¿vale? Igualmente, tenemos que tener claro que coma flotante es lo mismo que float en inglés, que a lo mejor te suena más, que si lo hacemos la búsqueda rápida en Google nos dice que el tipo float representa números de coma flotante, es decir, números con parte decimal, ¿de acuerdo? Simplemente con esto pues ya tendríamos claro que la opción correcta en este caso pues es la de coma flotante. La 15 dice, de los siguientes elementos propuestos, ¿cuál recoge el calor generado por el procesador y lo transmite al ambiente? Bueno, pues yo creo que esta es fácilmente descartable, ¿verdad? La tarjeta de red, bueno, pues la tarjeta que nos permite que podamos conectarnos a una red, internet o cualquier otra red. El procesador pues, es el corazón del equipo, ¿vale? Lo que hace que se procesen todas las operaciones que realizamos. La placa base es esa placa donde está todo interconectado. Y el disipador, pues ese aparato, ¿vale? Vamos a verlo aquí en una fotito. ¿Vale? No es un ventilador, aunque muchas veces van unidos, ventilador y disipador, pero el disipador tiene más pinta como esto, un aparato de aluminio con una forma específica que permite que ese calor que va desprendiendo el procesador se disipe gracias a la forma y al material del que está construido. ¿Vale? Seguimos por la 16, dice, en Windows 10, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a la visualización del nombre del dispositivo y de la edición de Windows? En este caso la correcta es la A, dice, ambos datos están disponibles en la sección acerca de la configuración. Vamos a verlo y ahora vamos a comentar esta pregunta porque es la primera de una serie de preguntas muy similares. Nos vamos a inicio, sistema, acerca de... Vale, esto ha cambiado un poquito ahora. Aquí vemos que está la información sobre el dispositivo, ¿vale? Con el nombre del dispositivo y la información sobre Windows y la versión. ¿Vale? Esta información es pública, no es una información privada ni nada por el estilo. Pero vamos a ver las otras opciones. Dice, el nombre del dispositivo es información sensible, por tanto no está disponible. Nada. El nombre del dispositivo únicamente está disponible en el administrador de dispositivos y no en la sección acerca de, ¿vale? Restringimos. Y la edición de Windows únicamente está disponible en la administración de equipo. Otra respuesta restrictiva. Bueno, ¿qué pasa con este tipo de preguntas? Con este tipo de preguntas hay, creo que son en total 7 en el examen de auxiliar, donde hay 3 respuestas restrictivas, donde hay partes negativas o que restringe. Por ejemplo, en la primera no está disponible, o sea, en la B no está disponible, en la C únicamente y en la D únicamente. Y la A es la que, digamos, es más abierta de todas. Bueno, pues hay una ley no escrita, pero que deberías aplicártela bien en la cabeza, que es que dice que la respuesta más abierta siempre es la correcta. Bueno, pues curiosamente las 7 preguntas que son de estas características, que vamos a ver todas, es decir, el 100% de las preguntas son la respuesta más abierta a la correcta. No sé si somos conscientes un poco de lo que significa esto. Es decir, nos está dando a entender que la propia pregunta nos da la respuesta correcta sin tener que incluso saber cuál es la respuesta correcta. Simplemente porque lo que hace el examinador es poner la respuesta A, ¿vale? Que es la real, y luego sobre esa respuesta va restringiendo opciones, ¿vale? Pues en el primer caso dice que disponible, no está disponible en la configuración, en el segundo únicamente en tal sitio y en la D únicamente en tal otro. ¿Vale? Esto es una técnica muy típica de hacer la respuesta, que era una respuesta general y luego la restringo, ¿vale? En la Masterclass de técnicas de test, que se incluye en el curso de Informática Open Academy, que se vende también por otro lado, hablamos de esta y otras muchas opciones de cómo saber cuál es la respuesta correcta a un examen tipo test sin tenerla del todo clara, ¿vale? O sabiendo descartar, ¿vale? Esta es de libro, ¿vale? Y vamos a ver que hay otras 6 igual que esta. Bien, la 17. Indique cuál de las siguientes opciones describe el término informático Python. Bueno, pues Python es un lenguaje de programación, ¿vale? Esto es un lenguaje de programación de propósito general, sirve tanto para aplicaciones de escritorio, IA, aplicaciones web, móviles, ¿vale? Sirve para todo, es brutal. De hecho, es de los lenguajes que ahora mismo están pegando más fuerte, ¿vale? Entre los programadores. Esta pregunta es la típica pregunta de, digamos, cultura general, que en tu temario tienes que tenerlo como parte de software, ¿vale? Cuando hables de software de programación, que es uno de los apartados del epígrafe de software, pues lo ideal es que incluya ejemplos de lenguajes de programación, ¿vale? Son preguntas que son fáciles porque me aprendo los 8 o 10 lenguajes más típicos y ya sé que
que puedo, por ejemplo, este tipo de preguntas pues sería bastante fácil de responder. Vale, la 18 indique la afirmación correcta con respecto a la configuración de teléfonos en Windows 10. Bueno, pues vamos con el mismo caso que la 16. Dice, la A es posible vincular teléfonos con un equipo con Windows 10 siempre y cuando utilicen un sistema operativo Windows. Restringimos. Es posible descargar la información almacenada en un teléfono móvil o equipo Windows 10, pero no es posible la vinculación. Y la D dice, es posible vincular teléfonos Android y iPhone, lo que permite utilizar el sistema de audio, pero no enviar mensajes de texto. Y en cambio la C, es posible vincular teléfonos Android o iPhone con Windows 10, de modo que podamos enviar mensajes de texto y mirar fotos del teléfono directamente en el equipo. Bueno, pues exactamente igual. La C es la amplia, la abierta, y luego he restringido opciones. Y no me he complicado más la vida. Podría restringir, podría hacer una opción amplia falsa, ¿vale? Y luego una de las restringidas ser la verdadera. Pero normalmente el examinador se queda en la base, ¿vale? Con lo que, por favor, usa esta técnica para los próximos exámenes porque casi siempre se cumple. En cualquier caso, vamos a verlo porque fijaos además lo simple de esta pregunta. Esta pregunta basta con irnos aquí donde pone dispositivos móviles y aquí ya dice que vincula Android o iPhone, ¿vale? O sea, más fácil y imposible. Pero es que luego, en lo que es la definición de este epígrafe de la configuración, me dice, obtenga acceso instantáneo a las fotos, mensajes de texto, llamadas y mucho más de tus dispositivos móviles. En fin, es que me está dando la respuesta automáticamente, ¿vale? Sin tener que investigar mucho más. Bien, la 19. Queremos saber el impacto del consumo de energía en una aplicación que estamos utilizando en un dispositivo con Windows 10. ¿Cuál es la herramienta que nos proporcionará esta información? Bueno, pues, clásico administrador de tareas. Esta pregunta yo creo que todos los años cae, ¿vale? El administrador de tareas, esa aplicación que abrimos con el menú contextual en la barra de tareas y nos permite ver los servicios, el consumo, el tráfico de red, la memoria utilizada, la CPU, ¿vale? Uno de los clásicos básicos de Windows. La 20. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es la correcta respecto al explorador de archivos de Windows 10? Bueno, pues otra pregunta igual. Vamos por 3 preguntas, ojo, ¿eh? Dice, es posible seleccionar distintos diseños para mostrar los archivos, pero no es posible agruparlos. Es posible agrupar, pero no existen diferentes diseños. Solo es posible agrupar los archivos. Solo es posible agrupar los archivos, ¿vale? Y luego la D dice, es posible seleccionar distintos diseños, así como también es posible agruparlos por diferentes columnas que podemos elegir. Pues es la D. Y no es la D porque yo quiera, es la D porque hemos usado la misma técnica. Además, vamos a verlo. Es decir, yo cuando tengo, por ejemplo, esto de aquí, pues yo puedo ordenar por, yo digo que nombre, fecha de modificación, tipo y tamaño. Pero en ordenar por puedo elegir fecha de creación, autores, categoría, etiqueta. Y en agrupar por, exactamente lo mismo. Puedo agrupar por otros elementos de los que no se están visualizando. ¿Vale? En fin. Preguntas que a lo mejor a priori esta puede ser un poquito, sobre todo porque dice, ostras, ¿me va a dejar agrupar por un elemento del que no estoy viendo? Puede llevar a confusión, ¿vale? Pero si tenemos en claro esta técnica de test que os estoy comentando, ya es mucho más fácil descartar las otras, ¿vale? La 21 dice que trabajamos en un dispositivo con Windows 10 y necesitamos compartirlo con un técnico de soporte. Bueno, ¿qué aplicación usamos? Pues la asistencia rápida, ¿vale? La vemos rápidamente, asistencia rápida. Esto lo usé yo muchísimo en seguridad social cuando estuvimos en pandemia para conectarme con los compañeros, ¿vale? El quien nos presta la ayuda nos va a dar un código, yo voy a poner aquí del código, le voy a dar a enviar y eso va a permitir que esa persona, ese compañero de soporte pueda conectarse a mi ordenador, lo que estáis viendo, y pueda manejarlo, ¿vale? Por ejemplo, puede instalar aplicaciones o pueda ver algún problema que encuentre, ¿vale? Alguna configuración que tenga que hacer, ¿vale? Muchas preguntas, muchas preguntas de configuración, accesorios y herramientas del sistema en Windows 10, ¿vale? Este epígrafe es bastante cortito en el sentido de que no vamos a entrar en el detalle de cómo funciona la asistencia rápida, todas las pestañas que tiene el administrador de tareas, pero sí vamos a ver para qué sirve cada cosa. Y si yo sé para qué sirve cada accesorio, cada herramienta y cada apartado de la configuración de Windows, voy a tener muchas posibilidades de contestar varias respuestas correctas en mi examen, ¿vale? Muy interesante sabernos ese epígrafe completo. La 22 nos dice cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a las búsquedas de Windows 10. Bueno, pues otra igual. Es posible optar por ocultar la búsqueda o mostrar el cuadro de búsqueda. La opción mostrar únicamente el icono no está disponible. Es posible optar por mostrar únicamente el icono o mostrar el cuadro, pero no es posible ocultar. La búsqueda es posible ocultar.
¿vale? O por mostrar únicamente el icono de búsqueda, pero la opción mostrar el cuadro de búsqueda no está disponible. Y la D es posible mostrar por ocultar, mostrar o mostrar el cuadro de búsqueda. Es que, bueno, nos lo están poniendo a huevo, de verdad lo digo, ¿eh? Menú contextual, búsqueda, y aquí tenemos oculto, mostrar solo el icono, mostrar todo el cuadro de búsqueda. ¿Vale? Esta sí es fácil, creo yo, de saberla por el propio estudio del temario, pero si tenemos dudas con el sistema de preguntas que nos están haciendo, ya sabemos que las que restringen opciones seguramente no sean. ¿Vale? Ojo, no quiero decir con esto que esto se cumpla siempre en este examen el 100% de las preguntas, pero luego, claro, oye, pues algún día habrá alguna trampilla. ¿Vale? Pero yo creo que merece la pena arriesgar. Es la conclusión que yo saco por lo menos del examen de 2024. Dice, ¿qué es lo que se muestra en el acceso rápido del explorador de archivos de Windows 10 por defecto? Bueno, pues vamos a ver. Me voy aquí, me voy a acceso rápido y nos dice que lo que se ve es carpetas frecuentes y archivos recientes, ¿vale? Carpetas frecuentes y archivos recientes. La B. Vale, pregunta también yo creo que es sencillita. Venga, empezamos con la primera pregunta de Excel. Estoy yendo un poco rápido porque si no se me va el vídeo a más de una hora, ¿vale? Y tampoco creo que merezca la pena porque luego las conclusiones y eso sí es una parte que creo que deba pararme un poco más. Entonces, si no, puedes verlo un poquito más lento. En una hoja de Excel 365 en idioma español, en una celda a la cual se le ha aplicado, no se le ha aplicado ningún tipo de formato, escribimos el siguiente valor, 22. ¿Cuál de las siguientes opciones se mostrará al pulsar Enter? Bueno, vamos a Excel. Ponemos por aquí 22, ¿vale? Una ficha, o sea, una celda con formato general y automáticamente me lo cambia a formato fecha, pero ojo, no fecha normal, una fecha personalizada. Como sabéis, las fechas en Excel está la fecha corta, que es con este formato, y la fecha larga, que incluye el nombre del día y la fecha así como con más detalle. En cambio, Excel, no sé muy bien el motivo, genera una fecha personalizada con el formato DD-MMM, ¿vale? Sabéis que DD pues incluye los 2 días de la semana, los 2 días del mes, aunque solo tenga, por ejemplo, el día 7, pues incluye un 0 delante, y MMM lo que hace es que incluye las 3 primeras palabras del mes, en este caso Feb. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál de las siguientes funciones de Windows 10 permite hacer copias de seguridad automáticas de los archivos? Bueno, pues es el historial, la opción A, ¿vale? El acceso rápido, bueno, creo que tenemos claro que no es. Copiar A es una de las opciones que encontramos en la ficha del explorador de archivos, tanto copiar A como mover A, pues copiar a otra ubicación. Y seguridad avanzada, bueno, pues realmente tampoco sé exactamente a lo que se refiere. El historial es una utilidad que tenemos en el panel de control que permite que yo pueda indicar una unidad externa, por ejemplo un disco duro externo, es decir, que quiero hacer las copias sobre ese disco, ¿vale? La aplicación detecta que tengo ese disco, digo que quiero copiar ahí, selecciono lo que quiero copiar y a partir de ese momento se va generando un historial, ¿vale? Que por ejemplo, si yo me voy aquí y le doy a propiedades, versiones anteriores, si lo tuviera activado, yo aquí iría viendo las versiones de los archivos que se han ido generando. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. De las siguientes propuestas, la 26, ¿cuál es la utilidad principal de indexar archivos de búsqueda en Windows 10? Bueno, pues tanto en Windows 10 como en cualquier otro elemento, por ejemplo, si queremos indexar un campo en Access, ¿vale? La función de indexar es que yo permita que las búsquedas sean más rápidas y más eficientes, ¿vale? Así que nada de realizar copias de seguridad, nada de copiar los archivos y nada de seleccionar los archivos y que no se utilicen las búsquedas. No. Todo lo contrario, ¿vale? Obtener resultados aún más rápidos al buscar archivos, mensajes de correo electrónico u otro contenido local, ¿vale? Que son los elementos por defecto que se buscan que tiene el buscador de Windows 10, ¿vale? Más rápido y más eficiente. Bueno, en un párrafo seleccionado de Word 365 queremos reducir el tamaño de la fuente empleando el teclado para ello. ¿Qué combinación de teclas? Pues la clásica control, símbolo menor. Vamos aquí, por ejemplo, selecciono este párrafo, ¿vale? Le doy a control menor y me lo pone más pequeñito, ¿vale? Control mayúscula mayor y me lo vuelvo a poner al tamaño que estaba, ¿vale? Esta es otra pregunta que tenemos que sabernos obligatoriamente, ¿vale? Los atajos de teclado de Word, sobre todo estos clásicos que son los de la ficha inicio, hemos de controlarlos. Vamos a escribir e imprimir un sobre con Word 365. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al remite?
En este caso es la B. ¿Es posible guardar el remite en Word para reutilizarlo en las opciones avanzadas del archivo? Bueno, esta pregunta es de las que yo tengo marcado en rojo en las estadísticas, ¿vale? Parece una auténtica putada de pregunta. Yo sinceramente lo reconozco con total humildad, no tenía ni idea, ¿vale? No es una cosa que haya usado nunca y me parece algo absolutamente fuera de... O sea, si tengo que entrar en este detalle en el temario, pues lo digo mucho. Si está en la lista de correos, mis alumnos también lo saben, en vez de un temario de 500 600 páginas, que el que hay ahora, pues nos iremos a un temario de 5 o 6.000 páginas. Porque claro, fijaros dónde tengo que ir. Me tengo que ir aquí a opciones, me tengo que ir a avanzadas, tengo que bajar por aquí, ¿vale? Y aquí en general tengo que poner la dirección, pongo aquí calle de prueba número 1, ¿vale? Ahí pongo la dirección, le doy a aceptar. Y ahora si me voy, por ejemplo, a correspondencia sobres, aquí me aparece ya el remite automáticamente. Pues muy bien. Vale, pues sí. No te digo yo que vale, que muy bien, pero yo sinceramente esta me parece una pregunta bastante avanzada, ¿vale? Antes de llegar a este detalle de conocimiento en Word, hay muchas otras cosas que hemos de sabernos, bastantes cosas que hemos de sabernos. Vamos a ver algunos ejemplos en este examen. Si llega el momento que tú te sepas todas esas cosas de Word, quizás sea interesante investigar las opciones avanzadas, pero yo las opciones avanzadas prácticamente sería lo último que vería una vez que ya me sepa toda la funcionalidad, toda la casuística y todo el comportamiento de una aplicación como esta, ¿vale? Como digo, pregunta putada. Es posible que si has utilizado la combinación de correspondencia, ¿vale? En alguna ocasión, ¿vale? No tienes por qué tener el remite automáticamente. Y más hoy en día que ya se utiliza muy poco la combinación de correspondencia, ¿no? Pero es posible que si la has usado alguna vez hayas usado este truco para tener el remite ya de manera automática. Bueno, puede ser, ¿vale? Pero has tenido que trabajar de manera profunda con la aplicación. Vale, 29. En Word 365 queremos aplicar formatos preestablecidos a algunos textos y que esta opción nos sirva también para después crear una tabla de contenido. ¿Qué tipo de herramienta de las 5 opciones aplicaremos? Bueno, pues aplicaremos los estilos. ¿Y por qué aplicamos los estilos? Porque los estilos nos permiten que yo pueda insertar en un texto que es de un título 1, un texto que sea un título 2, vamos generando esa jerarquía en el documento que luego automáticamente en la tabla de contenidos me permite localizarlo y generar esa tabla. Vamos a ver este documento de prueba donde yo aquí, ¿vale? Ya he creado este título 1 y este título 2, ¿de acuerdo? Entonces lo he creado con los estilos como ves aquí. ¿Qué pasa? Que yo ahora me voy a referencia, le doy a tabla de contenido, tabla automática a la primera, por ejemplo, y automáticamente vemos que el vídeo y características principales como subtítulo o título 2 debajo del vídeo. O sea, puedo crear una tabla de contenido automática simplemente aplicando los estilos de título 1 y título 2, incluso título 3, a mi documento. ¿De acuerdo? Siguiente, la 30. Esta pregunta también está muy bien. Dice, ¿cuál de las características de Word 365 será la adecuada para enumerar los términos y los temas que se tratan en un documento, así como las páginas en las que aparecen? Vale, aquí por ejemplo, referencia indexada es un término inventado porque es referencia cruzada. Esa la descartamos. Elementos rápidos. Pero los elementos rápidos lo que permiten son poner elementos de forma automática, pero que muestran cierta información, no enumerar términos, ¿vale? Ahí está claro que me está pidiendo otro tipo de cosas donde voy a tener una especie de listado, ¿vale? Y los elementos rápidos no están pensados para eso. Luego, insertar nota al final, insertar índice, bueno, pues ahí me puede hacer dudar un poco. Nos vamos a Word y vamos a ver que la propia respuesta está en el tooltip que nos da la herramienta, ¿vale? Insertar nota al final nos dice que agrega una nota como un comentario o citación para proporcionar más información sobre algún elemento del documento. Bueno, ¿vale? Pero parece algo también muy específico. Si nos vamos a insertar índice, nos dice que agrega un índice con palabras clave y los números de páginas en los que aparecen. Fijaos, palabras clave y los números de páginas en los que aparecen. Si nos vamos otra vez, enumera los términos que se tratan en un documento, así como las páginas en las que aparecen. O sea, prácticamente el enunciado nos está dando la respuesta si me sé el tooltip de Word. Y esto es lo que os iba a comentar antes. En Opacademy tenemos un mapa mental de la hostia de grande con todas las opciones que tenemos, ¿vale? Todas las fichas, todos los grupos y todas las opciones, ¿vale? Bueno, pues
un consejo que yo le doy a mis alumnos y que te doy a ti también es que si tú no tienes ese mapa, te lo hagas, ¿vale? Y luego le añadas, ¿vale? Eso ya como un trabajo tuyo propio porque te va a ser mucho más útil, porque te va a ser mucho más fácil para memorizar el concepto, añadas este tooltip, ¿vale? Si tú, por ejemplo, estás viendo, pues precisamente lo que estábamos viendo, ¿no? En referencias, y estás en grupo índice, marcar entrada, insertar índice, actualizar índice. Pues yo me voy a insertar índice, voy a poner 2 puntos, o entre comillas, o una llavecita, y es agrega un índice con palabras clave y los números de página en los que aparece. Si yo hago eso con todas las opciones de las fichas generales que hay en Word, ya tendría controlado las fichas, los grupos, las cintas opciones y la definición o la finalidad de cada una de esas opciones. Esa información es el 70-80% de las preguntas de Word, ¿vale? Es mucho lo que nos preguntan simplemente sacando la conclusión o sacando la definición de ahí. Con lo que es una recomendación que yo hago a todos, ¿vale? Alumnos, suscriptores, visualizadores de este vídeo, ¿vale? Por favor, hacer esa operativa porque os va a dar mucha alegría en el examen, ¿de acuerdo? Mira, aquí ya he creado SmartArt como en el índice, pero vamos a hacerlo otra vez de nuevo para que veáis la... Bueno, no, vamos a crear un nuevo índice, o sea, una nueva... Vamos a marcar, por ejemplo, pues mira, la palabra Word, ¿no? Le doy aquí a Word, selecciono, le doy a marcar entrada, ¿vale? Entonces me está marcando la entrada y digo que quiero que me la referencie a la página actual, ¿vale? No doy más referencia, le doy a marcar y cerrar. Automáticamente se me muestran todos los elementos ocultos, yo los doy aquí para quitarlos, ¿vale? Me voy otra vez a revisar, perdón, a referencias y ahora aquí me voy a actualizar índice. Si no hubiera insertado el índice todavía, le daría a insertar índice. Como ya he empezado el índice, le daría a actualizar, ¿vale? Y aquí vemos cómo me pone que SmartArt, tanto SmartArt como Word están en la página 1. Aquí como solo hay una página y además lo he puesto en la propia página, pues no tiene mucho sentido, pero lo ideal es que yo aquí pusiera un título que fuera glosario o algo así, ¿vale? Y aquí estuviera en la última, una de las últimas páginas y ese glosario, ¿vale? Pues me daría simplemente la referencia donde están esas palabras clave que yo quiero recalcar. ¿Vale? Es curioso porque en lo que conocemos como índice de toda la vida, en Word es una tabla de contenido y lo que conocemos como glosario de toda la vida, en Word es un índice. También es un detalle importante porque por ahí puede caernos alguna pregunta. Venga, vamos a continuar por la 31. De las opciones propuestas, ¿cuál de las siguientes descripciones es adecuada para la función editor de Windows 365? ¡Eureka! Pregunta específica de Word 365, es decir, no son de preguntas que ya funcionaban en cualquier otra versión. Hemos tenido mucho miedo a que haya preguntas nuevas, sobre todo también de funciones de Excel, ¿vale? Pero creo que la única pregunta sobre algo específico de Word 365 ha sido esta. Además, ha sido una pregunta súper facilona. ¿Qué pasa? Los preparadores tenemos la obligación de poneros a vuestra disposición todas las novedades, todas las preguntas test posibles para que practiquéis y veáis las nuevas funcionalidades de la nueva versión. Pero la realidad todos los años nos golpea diciendo que tampoco hace falta que nos vengamos tan arriba o que te preocupes tanto sobre todo, ¿no? Que luego no va a ser tanto lo que va a pasar. Pero claro, eso es a priori. Luego resulta que te hacen un examen todo de novedades de 365 y entonces ya, ¿para qué queremos más, no? Bueno, en este caso ha seguido la tendencia habitual que es hacer alguna pregunta suelta sobre lo último, que es esto del editor, que como sabemos es la B, ahora esta pregunta también hay que sabérsela sí o sí, que engloba la parte de ortografía y gramática, pero además te da sugerencias de escritura. Te abre ese panel lateral derecho, donde te dice con un porcentaje pues lo bien que está tu texto, si es formal o informal, ¿vale? Bueno, imagino que ya lo habréis visto en más de alguna ocasión. Bien. La 32. En una celda de Excel 365 aparece con un valor predeterminado de formato general y posteriormente lo modificamos al formato porcentaje. ¿Cuál de los siguientes valores hemos puesto para que aparezca un 21%? Bueno, esta pregunta no es de Excel, es de matemáticas. ¿Vale? Nos vamos a Excel, porcentaje, si pongo 0,21, me lo deja en formato general y le doy a porcentaje, por ejemplo, con este, ¿vale? Con este iconito. Y me pone 21%. ¿Por qué? Porque lo que hace el porcentaje es multiplicar por 100, ¿vale? Un porcentaje de un número entre 0 y 1, multiplicarlo por 100 se convierte en un número entre 0 y 100. Así de sencillo, ¿vale? Una pregunta yo creo que muy básica
de matemáticas, que a lo mejor con las prisas, o sea, esta pregunta casi que cuadra más en psicotécnicos que aquí. Yo tengo con las prisas pues 0,21, 0,0021, 0,021, te puede liar, pero bueno, en principio yo creo que es sencilla. Vale, esta pregunta de Excel sobre imprimir, dice, queremos imprimir, tenemos varias hojas, pero en las hojas activas varias tablas de las cuales hemos seleccionado una. ¿Qué hacemos para imprimir solo esa tabla seleccionada? Bueno, pues imprimir selección. Opción C. Vale, esta pregunta yo creo que se puede sacar por propia deducción, ¿no? Selecciono la tabla, archivo, imprimir, y estas son las opciones que tenemos. Hojas activas, todo el libro, la tabla seleccionada o imprimir selección. ¿Vale? Ojo porque aquí también aparece la tabla seleccionada, lo cual es otra opción que estaría disponible si me la pusieran entre las respuestas, ¿vale? ¿Veis? Porque dice hojas varias de las cuales hemos seleccionado una. Bueno, pues aquí, por ejemplo, tuviéramos imprimir selección y la de fuera imprimir tabla seleccionada, tendríamos dos opciones correctas, porque la selección también corresponde con la tabla seleccionada. Vamos a seleccionar otra cosa que no sea una tabla. Vemos que, por ejemplo, seleccionamos esto de aquí, que no tiene formato tabla, le doy a archivo, le doy a imprimir y vemos que ya la opción imprimir tabla seleccionada no aparece. Aparece imprimir selección, que es lo que hace que imprime únicamente la selección que hemos realizado. Por ejemplo, para que lo veáis más claro, si yo selecciono esto de aquí, le doy a archivo, imprimir. Bueno, es que ya me lo está haciendo automáticamente porque tengo la impresión de hojas activas. Veis que me aparece el por defecto. Luego yo esto lo podría configurar en alto, en páginas de ancho, páginas de alto y tal. Pero si le doy ahora a imprimir selección, vemos que solo me imprime las fechas, que es lo que yo tengo seleccionado. ¿Vale? Venga, seguimos con ¿cuál es la utilidad de la función de segmentación de datos en Excel 365? Bueno, pues esta es una pregunta un poquito avanzada. Dice, es una función que permite realizar operaciones de cálculo sobre una columna numérica. Permite dividir una tabla de origen en varias tablas de destino separadas según un criterio de segmentación. Permite realizar cálculos financieros utilizando varias columnas de una tabla o es una función que permite filtrar datos de manera interactiva en tablas o tablas dinámicas. Bueno, esta es la típica pregunta que realmente se puede hacer poco si no me la sé. Las cuatro te suenan súper chulas y súper bien. Bueno, pues puede ser la A, puede ser la B, puede ser la C, puede ser la D. Entonces es una pregunta que sí es verdad que en este caso sí requiere saber lo que es una segmentación de datos. En este caso es la D, que es una función que permite filtrar datos de manera interactiva en tablas o tablas dinámicas. Si nos vamos a Excel y selecciono una tabla que ya tenemos aquí, le doy a diseño de tabla. Pero vemos que también el tooltip, ¿vale? Aunque en Excel no pasa tanto como en Word, también es un ejercicio que no está de más hacer, ¿vale? Yo en Excel sí pondría más el foco en controlar todo lo que son las partes de tipos de datos, fórmulas y funciones, ¿vale? Priorizaría eso a esto de los tooltips de las fichas de opciones. Pero fijaos lo que pone ahí, dice, insertar segmentación de datos, inserto una segmentación de datos para filtrar datos de manera interactiva. Es decir, el propio enunciado me está dando la respuesta según el tooltip. ¿Vale? Le doy aquí, selecciono por ejemplo por tema, le doy a aceptar y me sale esta tablita tan molona que yo voy filtrando pues solo los de Excel, solo los de Internet, solo Outlook. Si pulso esto de aquí pues me permite hacer, ¿vale? Una selección múltiple, ¿vale? Como veis es un filtro interactivo de la tabla y si le doy aquí pues quito el filtro, ¿vale? Simplemente eso, la segmentación de datos. Una pregunta que sí que hemos de conocer. Vale, en la celda G20 de un libro de Excel tenemos la fórmula que vemos aquí, ¿vale? Una función sí de toda la vida. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente el valor que se mostrará en la celda G20? Vamos a copiarla. Ponemos aquí, ¿vale? Y vamos a G20 y ponemos 999. Y vemos que es pequeño, ponemos 1001, vemos que es grande. Uy, G20, no lo estoy poniendo en G19, perdón. Aquí 999 mantiene pequeño. 1001 ya pone que es grande. La función día no va aquí. ¿Vale? Ya pone que es grande. Y 1000 pone que es pequeño. ¿Vale? Y esto es lo que a mí me llevó a error, me llevó a una confusión en un principio. Vamos a analizar la pregunta. ¿Vale? Porque la correcta es la D. Dice, el valor mostrado en la celda G20 será el texto grande si el valor de la celda E20 es mayor que 1000. Es decir, si E20 es mayor que 1000, ¿vale? Condición,
pues entonces escribo grande en la celda G20. Bueno, en este caso lo he puesto yo en otra celda, pero bueno, eso es lo de menos. Y si es menor o igual que 1000, será pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí dice el valor mostrado de la celda G20 será el texto grande si el valor de E20 es mayor que 1000. Y el texto pequeño si el valor de la celda E20 es menor que 1000. Yo dije, perdón, menor o igual que 1000. Esto no es correcto. No, sí es correcto. Si es menor que 1000, ¿vale? También pondrá pequeño. Es decir, simplemente se le ha olvidado incluir que si es igual que 1000, también es pequeño. Pero eso no quita que la respuesta siga siendo correcta. ¿De acuerdo? Es verdad que está incompleta, pero 100% correcta. No sé si se ve la diferencia. Es decir, si E20 es menor que 1000, entonces pondrá pequeño. Es correcto. ¿Qué pasa? Que si es igual que 1000 también, pero bueno, no pasa nada si no se incluye. ¿Vale? Pregunta, como digo, me llevó a confusión, pero que luego realmente está bien. Realmente, yo pienso que se le olvidó incluirlo, pero les ha salido bien la jugada y ha seguido siendo correcta. Venga, la 36. Necesitamos agregar un campo a una tabla de ACES 365, en el cual vamos a almacenar texto con una longitud de hasta 60.000 caracteres. ¿Cuál de los siguientes tipos de campos es correcto para esta función? Bueno, pues esto es la típica tabla de tipo de datos que tenemos que sabernos también de Access, ¿vale? Tengo que saberme todos los tipos de datos de ASO y esa información básica. ¿Cuál es el máximo que pueden almacenar? ¿Vale? Pues las distintas características de cada tipo, los distintos formatos que tienen. Esa tabla, ¿vale? Que tiene que tener tu temario sí o sí. Tienes que sabértela muy bien porque son preguntas puramente teóricas, que son relativamente fáciles de aprender, creo yo, y que te dan una pregunta fácil como esta. En este caso es texto largo, ¿vale? En la B. Vamos a ver cómo Gemini nos lo dice ya. Dice, en Microsoft Access puedes guardar texto largo usando el tipo de datos texto largo antes llamado memo hasta 65.536 caracteres o 2 elevado a 16. ¿Vale? Que es lo mismo. Siguiente pregunta. ¿Vale? Empezamos con Outlook. Dice, queremos configurar Outlook 365 para que cuando recibamos un mensaje incluya el texto aviso, que incluya el texto aviso en el asunto, se modifique la importancia a alta. ¿Vale? Bueno, pues esto es una regla de cajón, ¿vale? Ni alerta, ni seguimiento, ni tarea, también muy básico. Es la definición de regla, ¿vale? Respuesta B. También una pregunta que hemos de saber. Vamos a ver cómo funciona. Vale, estoy en esta cuenta de opacademy@outlook. Voy a darle a reglas. Crear regla, le voy a opciones avanzadas porque no es una de las preconfiguradas que hay aquí y le digo que cuando con cierto texto en el encabezado del mensaje, ojo porque ahí le llama encabezado a asunto, aquí voy a poner aviso, le doy a agregar, ¿vale? Le doy a aceptar, le doy a siguiente y aquí digo que marcarlo como importancia, pulso importancia y digo que quiero que sea alta, le doy a aceptar y finalizo. ¿Vale? Esta regla se ejecutará solo en el correo electrónico de Outlook para ti, para tal. Muy bien. ¿Vale? Se cierra y ahora desde curso@opacademy voy a enviar un correo. ¿Vale? Para opacademy@outlook.com con el asunto aviso de tsunami. Y aquí me invento un texto. ¿Vale? Le doy a enviar. Se envía. Me voy aquí a la bandeja de entrada. Le doy a F9. Me deja por mentiroso porque no llega, le vuelvo a dar. Corto el vídeo por si acaso. Y ahora sí, aquí lo tenemos. ¿Vale? Aviso de tsunami con su correspondiente importancia alta. ¿Vale? Bueno, pues eso son las reglas de mensaje, que ya te digo, la definición y la configuración básica de cuando salta, qué es lo que hago, incluso las excepciones que se pueden poner, es una cosa que tengo que saber también. Venga, la 38. Indique cuál es el tamaño máximo que puede almacenar un campo de tipo datos adjuntos en una tabla de ACES 365. Bueno, pues igual que la 36, pregunta totalmente teórica y muy sencilla si me es esa tabla. En este caso es la B hasta 2 GB, ¿vale? También Gemini nos lo dice aquí claramente. Dice, un campo de datos adjuntos en ACES guarda archivo a la base de datos para almacenar un máximo de hasta 2 GB de datos, ¿vale? Esto ya te digo. Tienes que tener una tabla con todos los tipos de datos de ACES, con toda la información, características, tamaños máximos, tamaños mínimos si es que los hay, ¿vale? Y esa tabla me la tengo que saber muy bien. Venga.
Añadimos un campo de tipo calculado en una base de datos de ACE. ¿Cuál de las siguientes opciones indica cómo debemos obtener ese valor, obtener el valor de ese campo? Escribiendo una expresión válida en la celda vista hoja de datos, ¿vale? Escribiendo una expresión válida en la descripción de la vista de diseño, obviamente no. Escribiendo una expresión válida en el campo formato de la pestaña general, menos todavía. Entonces la respuesta es la C, escribiendo una expresión válida en el generador de expresiones. Pero es que esta pregunta es mucho más fácil de lo que parece, porque si yo practico con las aplicaciones, es que la propia práctica me da la respuesta. Y si no, lo vamos a ver. ¿Vale? Insisto muchísimo, muchísimo, muchísimo en que tenéis que practicar con las aplicaciones de ofimática. Y me voy aquí. Voy a poner prueba. Y voy a decir que es un campo calculado y veréis lo que pasa. Es que me sale directamente el generador de expresiones. O sea, es que si yo he hecho algún campo calculado, que he tenido que hacer algún campo calculado de ejemplo para practicar con ello, sé que la respuesta me viene al dedillo. O sea, el generador de expresiones se me abre automáticamente para poner la expresión en la que yo quiero que se calcule ese campo. ¿Vale? Con lo que, bueno, es una pregunta que no tiene pérdida. Pero he tenido que practicar, porque a lo mejor, como tal, en un temario tú no vas a encontrar, y cuando selecciono un campo calculado, automáticamente se me abre el generador de expresiones. A lo mejor no viene como tal, ¿vale? Pero si yo mínimamente he practicado un poco, ¿vale? Sé que cuando yo pulso esta opción, pues lo que ocurre es justamente eso. Venga, la 40. Vamos a crear un informe en una base de datos de ACES 365. ¿Cuál de las siguientes opciones indica de forma correcta el tipo de objetos sobre los que podemos crear el informe? Bien, esta pregunta tiene un poco de lo que hemos visto antes, de preguntas con restricciones y un poco de sentido común. La opción solo consulta y solo formulario, bueno, pues la vamos a ir descartando porque está restringiendo mucho, ¿no? Solo formulario, solo consulta. Y luego entre tablas y consulta y formulario tenemos que pensar aquí aplicando un poquito de sentido común que el informe, igual que los formularios, son elementos de ACES que se nutren de datos, se nutren de información. ¿Vale? Si yo muestro un formulario en pantalla con la información que hay en mi base de datos y muestro un informe que puedo imprimir en PDF o en papel con la información que tengo en mi base de datos. ¿Qué elementos de ACES nutren información? Aportan datos, ¿vale? Aportan información, pues tanto las tablas como las consultas. Las tablas de por sí, porque son donde está la información, los datos, y las consultas porque son parte de esa información, pues puesta de una manera determinada o filtrada de una forma determinada. Pero ambas cosas son digamos que proveedores de información, proveedores de datos. Si nos vamos a ACES y nos vamos a reuniones, que es este informe que tengo aquí, en origen del registro vamos a ver que lo que yo tengo disponible son tanto tablas como consultas. Esto de aquí equivale a esto de aquí, a consultas y tablas. Nunca me podré nutrir información de formularios, ni de otros informes, ni de otros elementos. ¿Vale? Un poquito de sentido común y podemos sacar la pregunta. Dice, en Outlook 365, volvemos a Outlook, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a los calendarios? Vale, esta otra pregunta con la alerta roja, ¿vale? Porque es una pregunta a putada máxima también. Dice, es posible crear citas, pero para crear eventos es necesario Microsoft Teams. Los calendarios de Outlook no se pueden enviar por correo electrónico. Si hay acceso a un sitio de SharePoint es posible ver las listas de eventos. Y es posible tener varios calendarios asociados a la cuenta, pero no se pueden visualizar uno al lado del otro. Bueno, esta pregunta, aparte de que desde mi punto de vista la parte de calendario no debería entrar, porque no se especifica claramente en el temario de Outlook, pero bueno, es lo que hay, nos lo han preguntado. Es una pregunta muy complicada de saber. Solo lo que pasa es que sí podemos descartarla por dos motivos. El primer motivo, el que hemos estado viendo a lo largo de todo el examen, preguntas con restricciones. Es posible crear citas, pero no crear eventos. Eso es muy raro. ¿No puedo crear un evento? Nah. Los calendarios de Outlook no se pueden enviar por correo electrónico. Se pueden enviar cualquier elemento de Outlook, se puede enviar por correo electrónico. Se pueden enviar calendarios, se pueden enviar citas, se pueden enviar tareas, ¿vale? Es una de las cosas básicas que aprendemos cuando enviamos elementos dentro de correos electrónicos. Y luego la D dice que es posible tener varios calendarios asociados, pero no se pueden visualizar uno al lado del otro. Bueno, pues esto incluso lo podemos ver claramente aquí. Si le doy a calendarios, ¿vale? Pues poniendo aquí calendario y día festivo. Aquí tengo uno al lado del otro. Claro que se pueden ver, ¿vale? Aparte que sería, de por sí la respuesta tiene muy poco sentido. Una respuesta bastante absurda.
¿Vale? Entonces ahí sí podemos sacar que es la C, aunque no tengamos ni puñetera idea de que realmente si hay un sitio de SharePoint, haces un sitio de SharePoint y es posible ver la lista de eventos de ese sitio. Es una pregunta que se obtiene un poco por sentido común y por descarte de las opciones que son restrictivas. ¿Vale? Ahora entiendo que perfectamente esta pregunta, si no tienes ni idea, no te arriesgues a contestarla. Es una de las clásicas que se podría quedar en blanco o aplicando la regla de la restricción, arriesgándonos por la C. Vale, 42. Queremos realizar una consulta en una base de datos cuyo objeto es combinar datos de dos o más tablas en una consulta. ¿Cuál de los siguientes tipos de consultas deberíamos emplear? Bueno, pues la consulta de resumen, hasta donde yo sé, no es una consulta que exista, ¿vale? Por lo menos con ese nombre. La consulta de inserción lo que permite es insertar elementos o registros en una tabla de una base de datos. La consulta de eliminación es una consulta que permite eliminar uno o n registros de una tabla de una base de datos, ¿vale? Y la consulta unión es la que nos queda, es la que nos permite unir dos o más tablas de una base de datos. La característica de este tipo de consultas es que estas tablas no tienen por qué estar relacionadas, pueden ser tablas que sean totalmente independientes. Yo pongo un ejemplo en los vídeos del curso de Oppo Academy, donde pongo, por ejemplo, que tengo una tabla donde tengo todos los alumnos tengo, por ejemplo, un colegio con dos líneas, ¿vale? Tercero de primaria A y tercero de primaria B. Y tengo una tabla con los datos de los alumnos de tercero A y una tabla con los datos de los alumnos de tercero B. Las tablas son idénticas porque tienen los mismos campos, ¿vale? Comparten la información de cada una de las clases. Y ahora yo quiero unir esas tablas porque quiero tener toda la información en una única tabla y simplemente luego añado un campo que digo si es la letra A o la letra B, ¿vale? Solo puede ser a posteriori con una consulta de actualización. Bueno, pues ¿qué podemos hacer? Una consulta unión. ¿Cómo funcionan esas consultas? Lo más fácil es verlo desde el punto de vista teórico. No podemos utilizar el diseñador de consultas, tenemos que hacerla con SQL y esta es la clave, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo que tenemos son órdenes de productos y compras, ¿vale? Son exactamente tablas que tienen exactamente el mismo número de campos y los campos hacen referencia a la misma información, ¿vale? Como hemos hablado de lo de las clases, ¿vale? Que sería, por ejemplo, nombre, alumno, o sea, nombre del alumno, apellido del alumno, edad, ¿vale? Ese tipo de información que sería común. Entonces yo lo que hago es que digo, bueno, pues selecciono todos esos campos de la tabla alumnos tercero A, unión, y selecciono todos los alumnos de la tabla alumnos de tercero B, ¿vale? Y con esto lo que haría es que obtendría una tabla automáticamente pues con los 25 alumnos de tercero A y los 25 alumnos de tercero B. Aquí tendría la tabla con todas las órdenes de producto y todas las compras de producto, ¿vale? Consulta de unión. Venga, vamos a seguir. Vale, empezamos con el tema de Internet. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un sistema de gestión de contenidos CMS en Internet? Bueno, antes de que le estaba dando vuelta a lo de consulta de resumen, entiendo que esto se referirá a la típica consulta de totales, ¿vale? Donde yo hago una consulta y al final tengo unos totales, por ejemplo, pues un sumatorio del total de facturas de un trimestre o un sumatorio o una media de la facturación de este semestre o algo así, ¿vale? Son las consultas de totales que las tenemos, si me voy aquí a consulta, vista diseño, no quiero que nos quedemos con, ¿vale? Son las consultas que haríamos si Marco está haciendo aquí de totales, ¿vale? Entiendo que a eso se refiere con las consultas de resumen. Pero bueno, por si acaso, a mí no me parece que sea una palabra, me parece que consulta total es mucho más específico. Lo dicho, la 43, ¿qué es un CMS, un gestor de contenido? Pues uno de esos cuatro, el que es correcto es la de WordPress, ¿vale? WordPress tiene, no sé ahora mismo cómo está la estadística, pero si es un 80-85% de todas las páginas de internet, quizás me queda hasta corto, es brutal, ¿vale? Esto es un gestor de contenido que puede llevar con nosotros más de 20 años. Oppo Academy, por ejemplo, está montado con ese gestor de contenido y el resto de webs que tengo, ¿vale? Y es súper intuitivo, súper funcional, se pueden hacer muchas cosas. Páginas de comercio electrónico, páginas de academia, ¿vale? Blogs, lo que sea. ¿Vale? Yo creo que es fácilmente descartable porque sabemos lo que es Gmail, sabemos lo que es Spotify, sabemos lo que es Instagram, con lo que vale. La 43 creo que es sencilla. La 44 dice, tenemos dos cuentas de usuario agregadas a Outlook 365. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta si realizamos una búsqueda? Esta pregunta es mucho denunciado. Si realizamos una búsqueda sobre el buzón en el que nos encontramos. Sobre el buzón en el que nos encontramos. Bueno, en este caso la respuesta correcta es la C, ¿vale? Dice, la búsqueda se realiza sobre todas las carpetas del buzón de la cuenta de usuario en el que nos encontramos. Para ver esto es muy fácil
nos vamos a Outlook, ¿vale? A correo. Y si quiero hacer una búsqueda aquí, vemos que automáticamente me sale aquí este desplegable que me dice dónde quiero buscar. Fijaos, yo aquí tengo dos cuentas, ¿vale? Bueno, pues por defecto me va a buscar en el buzón actual. El buzón actual es buscar todas las carpetas y subcarpetas que hay en mi buzón actual, que es este de aquí. Si yo le diera carpeta actual, solo buscaría en la bandeja de entrada. Si le doy a subcarpetas, buscaría en la bandeja de entrada y en las subcarpetas que tuviera. En este caso no tiene, pero puede tener subcarpetas. Si le doy a todos los buzones, buscaría en todas las carpetas de aquí y todas las carpetas de aquí. Es decir, en todo lo que es el correo de curso@opocademy y en todo lo que es el correo de opocademy@outlook. Y además tengo la opción de todos los elementos de Outlook, que ya no solo busquen el correo, sino que buscan las tareas, en los eventos del calendario, en las citas, en las notas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pregunta también un poquito de manejo, ¿vale? Si conocemos bien este desplegable, yo creo que es una pregunta que se puede sacar con cierta facilidad, aunque es durilla, es de las durillas, por lo menos para mi gusto. De los siguientes elementos propuestos, indique cuál permite administrar el tamaño de buzón de correo en Outlook 365. Bueno, aquí hay... Yo es que, sinceramente, claro, entiendo que en mi caso pues hablo con ventaja porque llevo mucho tiempo trabajando con esto y tal. Pero realmente si vemos las opciones, preferencias de descarga, paso rápido y crear grupo, bueno, pues ¿qué tiene que ver eso con administrar el tamaño del buzón cuando además tengo una opción C que me dice limpieza del buzón? Insisto, como creo que he dicho en la primera pregunta, no suelen ir a pillar, ¿vale? Si aquí la que parece por sentido común, que es la C, responde la C. Es muy raro que vayan a pillar con una que parezca muy lógica y sea una respuesta que parezca muy ilógica. Eso es muy raro que lo encontremos. ¿Vale? La limpieza del buzón la tenemos aquí en archivo, herramienta, limpieza del buzón. ¿Vale? Este año le vamos a dar más caña en Opocademy a esta ficha de aquí, ¿vale? Que años atrás la hemos tenido un poquito más abandonada, pero a partir de este año vamos a darle un poquito más de caña porque me parece interesante y alguna preguntilla ha caído y creo que pueden caer más preguntillas interesantes. Esto te lo estoy diciendo en mayo de 2025. Si lo ves en 2028 seguramente ya esté todo y mucho más. ¿Vale? Vale, dice, ¿cuál de las siguientes es un protocolo asociado a la seguridad en los correos electrónicos? Pues pasa exactamente igual que con la anterior, es decir, XML, tenemos que saber qué es XML. ASCII, tenemos que saber qué es ASCII, ¿vale? Y CSS también tenemos que saberlo. Ya sé que son palabras que a priori, pues no tendrían por qué sonarme, pero es que eso me lo he tenido que estudiar en el temario. Es decir, tanto XML como CSS he tenido que verlo en la parte de internet, ¿vale? Pues que es un documento estructurado como XML, que es un lenguaje, que es una hoja de estilo como CSS, ¿vale? Y el tema de ASCII lo he tenido que ver en el tema cuando vemos la información digital en informática básica, en el tema 1, ¿vale? Tenemos que ver qué es eso de ASCII, qué es la codificación ASCII, ¿vale? Cuántos caracteres se pueden formar, qué número de números binarios contiene, ¿vale? Yo creo que eso son conceptos que cuando yo estudio un temario para este tipo de posiciones son conceptos que sí debo saber, ¿vale? Pues simplemente la definición, no hay que ahondar. Entonces, lo digo porque a lo mejor TLS no es lo típico que tenemos como protocolo asociado a la seguridad de los correos, sino más bien SSL. Pero es verdad que TLS es otro de esos protocolos, ¿vale? Lo vemos aquí definido como el Transport Layer Security o seguridad de la capa de transporte, que es un protocolo criptográfico que garantiza la seguridad de las comunicaciones en Internet. Como veis, no es algo específico de correo, sino que es como SSL, garantiza la seguridad de las comunicaciones, ¿vale? A nivel general. Y por supuesto se puede usar en el correo. 47. El acceso a servicios informáticos bajo demanda por Internet a recursos como servidores, almacenamiento, herramientas de desarrollo, capacidad de red que no me recibe. Bueno, pues yo aquí en Bitdefender y factura electrónica creo que se descartan rápido y nos quedamos con computación cuántica y computación en la nube. Este tipo de preguntas son mucho de cultura general, ¿verdad? Porque a poco que yo lea un poquito sobre estos temas, sé que la computación cuántica es una cosa que está ahora mismo en fase de experimentación, que si Google está liado con ello, que si Microsoft, que si esos ordenadores donde utilizo el tema de cómo funcionan los átomos por dentro para obtener el rendimiento o procesar de manera más rápida. Bueno, toda esa historia, ¿no? Que está ahora mismo, como digo, en fase experimental. Entonces me quedo con computación en la nube, aparte del tema de lo de la nube y
y lo que nos dice el enunciado nos debe cuadrar, ¿vale? El acceso a servicios informáticos en Internet bajo demanda, por ejemplo. El software como servicio, o él es el SaaS, de donde yo tengo una herramienta, un software que utilizo en Internet, pues por ejemplo la Academia Pocademy, o cuando utilizas una plataforma de test de oposiciones, ¿vale? Esos son el típico ejemplo de software como servicio. O luego el almacenamiento en la red, ¿vale? Que Drive, o sea, Google Drive, OneDrive o Dropbox, ¿vale? Todo eso también son servicios de, en este caso, almacenamiento. Bueno, pues todos esos servicios de almacenamiento, de software, de incluso capacidad de red, tiene un nombre genérico como computación en la nube, ¿vale? Pero yo creo que aquí el tema de la nube es lo que nos da la pista clara, ¿vale? Venga, la 48, ¿qué empresa es la actual propietaria del portal asistente web basado en inteligencia artificial de nombre Copilot? Bueno, pues Microsoft, ¿vale? Esto también pregunta de cultura general. Tenemos que saber, bueno, pues que Google tiene la IA que se llama Gemini, ¿vale? Y que Microsoft tiene la IA que se llama Copilot. De hecho, ya si tienes 365, por ejemplo en Word, nos saldrá este iconito de aquí, que yo lo pulso y me dice, ¿qué quiere que Copilot redacte por ti? ¿no? Y aquí yo puedo escribirle un prompt y me redacta un documento con las características que yo le pida. A poco que uses un poco las herramientas que te van a preguntar en el examen, ¿vale? Yo creo que es una pregunta que también se puede sacar. Vale, la 49, indique cuál de las siguientes opciones corresponde a un software de servidor web. Vale, yo creo que aquí YouTube y Voz IP si son descartables. YouTube todos sabemos lo que es, Voz IP también hemos de saberlo por lo que hemos debido de estudiar, ¿vale? En nuestro tema de Internet. Y luego entre Kaspersky y Apache, bueno, pues es verdad que es un de servidor web. Te pueden poner algunos ejemplos en tu temario cuando hablamos de tipos de servidores, que sí tienes que ver qué son los tipos de servidores en el tema de Internet, ¿vale? Y ejemplo de servidores web, pues Apache o es Nginx o alguno más, ¿vale? Y por ahí puedes saberlo. Si no tienes ni idea, pues te las vas a dejar al 50%. En este caso, lo de Kaspersky te puede sonar porque es un antivirus. Y lo mismo lo has tenido en tu ordenador, ¿vale? Al final, como veis, si tú trasteas mucho con una máquina, con un ordenador, con un PC, que quieras que no, te da información válida que te puede servir para cualquier pregunta, ¿vale? Como por ejemplo, puede ser aquí, así, aquí en la 49. Vale, seguimos con la 50. De los siguientes organismos propuestos, ¿cuál es el responsable de generar estándares y buenas prácticas de accesibilidad web? Y te pone ahí 4, que si CAN, IAN, W3C y ETF. Bueno, pues esta pregunta también una pregunta que tengo que saber, ¿vale? Si no ven en mi temario, si no me lo he estudiado, pues no tengo ni idea. En este caso, la C es el World Wide Web Consortium, ¿vale? Tanto la A como la B, la IANA y la CAN están relacionados con los temas de direcciones dominio, direcciones IP, ¿vale? De hecho, lo pone ahí, Internet Corporation para asignar nombres y números, es decir, para asignar nombres de dominio y direcciones IP, ¿vale? Y aquí para asignar la autoridad de números, bueno, en fin. Otro tipo de corporación, en este caso es la W3C, ¿vale? Que es la que se encarga de los estándares básicos de Internet y entre ellos el tema de la accesibilidad. Bien, vamos con las 3 preguntas de reserva, que son de informática. La 2, ¿vale? Una pregunta sobre fecha, dice que tenemos esta fecha en la celda 2, el 2 del 2 y el 11 del 2 en la celda 3. ¿Vale? Si en la celda C2 pongo esta función, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues nos vamos a Excel. En vez de S2 la voy a poner aquí en F12. Vale, nos dice que es menos 9. ¿Por qué? Porque resta la fecha inicial menos la fecha final. Si la fecha final es posterior, ¿vale? Pues entonces sale un número negativo. Si aquí, por ejemplo, pongo el día 20, pues entonces sale positivo, sale 9. Porque entonces restaría 20 menos 11, ¿vale? Y si pongo aquí enero en vez de febrero, pues todavía más días. Son los 20 de febrero más los otros 20 que hay desde el 31 de enero hasta el 11 de enero, serían 40 días, ¿vale? Resta días simplemente, y si el inicial es menor que el final, que la fecha inicial es menor que el final, entonces el número va a salir negativo. En un dispositivo portátil con Windows 10 queremos configurar algunas opciones como el uso de energía o los perfiles de sincronización. ¿Cuál de las siguientes capacidades podemos utilizar para realizar esta tarea? ¿Cuál de las siguientes capacidades? Esta pregunta está súper mal redactada. ¿Cuál de las siguientes herramientas, cuál de los siguientes accesorios podemos utilizar para realizar esta tarea? Un poco es rara. Este caso es la D, centro de movilidad, ¿vale?
Esta pregunta es otra que así de primera no tendría por qué saberme, pero a poco que tenga en mi epígrafe de accesorios, herramientas y configuración todos los accesorios y herramientas que hay y me sepa la definición de cada uno, ya sé que el centro de movilidad es un sitio donde puedo, como veis, pues configurar los perfiles de sincronización y también puedo configurar el tema de la batería. ¿Vale? Y por último, en ese 365 hay 3 opciones para inmovilizar, opciones de inmovilización para facilitar la navegación de los datos en una hoja. ¿Cuál de las siguientes opciones es falsa? Y en este caso, la falsa es filas seleccionadas, ¿vale? Puedo seleccionar la fila superior, los paneles y la primera columna. Vamos a ver cómo funciona, que me parece interesante. Me voy a vista y le voy a dar de momento a inmovilizar fila superior. Vemos la 1, ¿vale? Voy a poner un texto para que veáis que se queda fijo. Inmovilizar, fila superior, y ahora sí subo, veis que la fila se queda fija, ¿vale? Esto pasa como en los menús en internet hoy en día, hay menús en páginas web que no se mueven, pues un poco parecido, ¿vale? Movilizo paneles, ahora le voy a dar a inmovilizar primera columna, ¿veis las fechas? Bueno, pues ahora si me muevo hacia acá, las fechas se mantienen, no se mueven como el resto de columnas, ¿vale? Movilizo paneles. Y ahora la otra opción que nos queda, inmovilizar paneles, pero eso depende de la selección que yo haga. Por ejemplo, si yo selecciono esta columna completa, me moviliza de la D hacia la A. Le doy aquí a inmovilizar paneles y ahora vemos cómo desde la D hasta la A se quedan fijos. ¿Vale? Movilizar, y ahora lo voy a hacer aquí, selecciono la fila 6 y ahora vemos como de la 1 a la 5 son las que se quedan fijas. Le doy a inmovilizar paneles, de la 1 a la 5 se quedan fijas y las otras son las que se mueven. Movilizar paneles para volver a tenerlo como antes. ¿Vale? Bueno, pues estas serían creo que son 43 preguntas de informática del examen de auxiliar del Estado de diciembre de 2024, ¿vale? Pero ahora vamos a ir con las estadísticas, que sé que es lo que más os gusta, que es el salseo. Bien, tengo este Excel por aquí. Vale. Bueno, pues aquí tenemos el de auxiliar libre, ¿vale? La plantilla con respecto a la A, ¿vale? A la plantilla A, cuestionario A. Y bueno, aquí básicamente la información que nos interesa es que estas que están en negrita, la respuesta 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Os dije 7, pero son 6. Bueno, me he equivocado por una. Esas 6 preguntas son las que hemos visto que tienen la respuesta abierta y las 3 restricciones, ¿vale? O sea, 6 preguntas de 43 y si no metemos la reserva de 40, 6 preguntas de 40 que son una barbaridad, casi, bueno, un 15% de hecho, que son preguntas que sí, a poco que me arriesgue voy a acertarlas todas porque el 100% la respuesta correcta es siempre la más abierta. Como digo, no es algo que quiero que tomáis al pie de la letra y que en el 100% de los casos va a pasar siempre, pero sí parece que ocurre bastante. En administrativo solo hubo 2 con esas características y las 2 también se cumplieron, ¿vale? Ahí lo dejo para que hagas con esa información lo que consideres. Y luego en cuanto a estadísticas interesantes, pues aquí tengo un auxiliar que hay que saber de las 43, tienes que saberte seguro, sí o sí, 23. Hay complejas 17, complejas, llámala dudosas, ¿vale? Llámala que hay que estudiar bien, ¿vale? Y luego putadas 3, ¿vale? Como veis, el número de putadas con respecto a administrativo es exactamente el mismo, teniendo en cuenta que en administrativo son 30 preguntas. Yo considero que el examen de auxiliar ha sido un pelín más fácil este año que el de administrativo. En la convocatoria, en el examen de 2023, no me pareció lo mismo, me pareció más difícil el de auxiliar que el de administrativo. Pero bueno, para gustos colores, tú ahora en los comentarios del vídeo me pones a parir o pones lo que te dé la gana, te pareció más difícil. Bueno, también te digo que me pareció más fácil que el del año pasado. Pero es que esto también me lo puedes recriminar porque dice, no, porque normalmente el que ha hecho el examen ese año me dice que el más difícil es el de ese año. El del año pasado, cuando vea este examen, dirá, es que este examen es más fácil, ¿vale? Y el del año que viene, sea como sea, el que lo haga dirá, este sí que ha sido el más complicado. Y el de este año, que lo ha visto más difícil, este dirá, no, el tuyo es mucho más fácil que el mío, ¿vale? Esto es una rueda.
Yo como preparador te digo mi opinión, llevo ya varios años preparando y yo creo que este examen ha sido un poco más sencillo que el de auxiliar que el del año pasado. Igualmente no quita que, oye, 17 preguntas pues que son dudosas, que son complejas, pero 23 que tienes que saber. Estamos hablando de que en torno a un 60% de las preguntas son preguntas asequibles. ¿Vale? O sea, preguntas asequibles, preguntas en torno a 17, 18 preguntas. No, perdón. 23 preguntas de 43. Quiero decir, no, esto no es un porcentaje. Está hablando de en torno a un 60%. 17 aquí en administrativo, ¿vale? Y a poco que de las 17 complejas sepas la mitad, que estamos hablando de un porcentaje razonable, hablamos de que te llevas 31 a 32 preguntas correctas de 40. 30. Redondeemos en 30, es decir, 23 que tienes que saberte sí o sí y 7 más, ¿vale? De esas 17 complejas. Estamos en un 30. O sea, es que ya tienes el examen aprobado quitando la parte de oficinas y toda esa parte de legislación de esta segunda parte auxiliar. Que sí, que me dirá, bueno, claro, es que tú lo ves. Sinceramente, o sea, esto es una cosa que yo digo desde el corazón. Es una cosa que se puede sacar. De hecho, miles de personas lo han sacado este año. O sea, ninguno más listo que tú, ninguno que haya estudiado más que tú, menos que tú. Son gente que simplemente, bueno, pues le han dado caña, ¿vale? Han estudiado inteligentemente, han hecho muchos test, sobre todo muchos test, han aplicado técnicas de estudio, han aplicado técnicas de test. Han sabido seleccionar bien y bueno, han tenido por supuesto toda información aquí en la mollerita el día del examen. ¿Vale? Y luego más salseo, material, preguntas que están dentro del material Top Academy. Bueno, pues un 88,37%. Es verdad que alguna preguntilla, yo con esto no me duele en prenda comentarlo, vamos, no tengo ningún problema. Creo que la pregunta de, por ejemplo, la de SharePoint, de Outlook, esas no estaban en el temario. Sinceramente, y esas no creo que esté nunca, porque son preguntas directas que se salen de temario. La pregunta de las opciones avanzadas, de donde guardamos el remite, que hemos visto de Word, esa pregunta tampoco está en el temario. Y yo creo que no voy a llegar a poner nunca todo ese desglose de opciones avanzadas. Es que si yo quiero describir esas opciones avanzadas, son 40 o 50 páginas solo para eso. No creo que merezca la pena. ¿Vale? Y creo que alguna más, ¿vale? El resto estaban todas en el material, ¿vale? En el temario, en los vídeos, en las preguntas tipo test, ¿vale? De verdad. Hombre, yo creo que está hablando de que de 43 preguntas, 40 preguntas están en el temario. Yo creo que es algo, en fin, razonable, ¿vale? Bueno, pues lo dicho. Espero que de verdad el vídeo te sea de mucha ayuda, de verdad. Míratelo con calma las veces que sea necesario. Interioriza bien lo que te he explicado de estas preguntas abiertas y con restricciones, que de verdad que te va a ser súper útil, ¿vale? Y bueno, un poquito los consejillos que hayas podido ver durante el vídeo, que si lo tienes a bien, pues los apliques y que te sirvan mucho en tu estudio, ¿vale? Cualquier cosa me la pones en comentarios y por supuesto en opocademy.com tienes la guía actualizada con las preguntas de exámenes oficiales comentadas, con estadísticas de preguntas por año, por si lo quieres descargar y nada, vas a recibir también algún email mío de vez en cuando con consejos, tips y algo de entretenimiento sobre oposiciones. Lo dicho, nos vemos por aquí. Un saludo.